Y ya vamos a presentar a quien nos va a estar acompañando gran parte de de Fogón en Fogón en la tarde de hoy. Es el diputado Óscar de los Santos, quien fuera 2 veces intendente del departamento de Maldonado, sigue uno de los referentes de la Alianza Progresista, de la lista 738, y le estamos dando las buenas tardes y la bienvenida de Fogón en Fogón. ¿Qué tal, Óscar? Gracias por la invitación, un gusto estar acá, gracias por el esfuerzo enorme que significa, pero su buena satisfacción para ustedes de mantener a buena parte de esa diáspora uruguaya vinculada con un programa en Argentina, pero con el corazón allá en Uruguay. Gracias. Ahí está. Bueno, la idea es un poco, obviamente, ahí mencionábamos en el arranque de lo que fue la editorial, y mencionábamos que, bueno, finalizó una etapa. Te iba a preguntar, para arrancar ahí, digamos, si ya realizaste algún balance, se realizó desde la 738, algún balance de lo que fue esta primera etapa, de lo que fue las internas en el Uruguay. Sí, el Frente Amplio la está haciendo. La primera cuestión es que volvemos a caer en la cantidad de participación en las elecciones internas. No es algo nuevo, el Frente Amplio le cuesta dirimir. Pensábamos que los 3 compañeros precandidatos y la compañera precandidata iban a ser un atractivo porque iba a haber puja interna, ha sido una campaña muy unitaria entre los 4. Y después aprobado el programa de diciembre, ellos son de alguna forma los custodios de la unidad de generaciones que construyeron este Frente Amplio, que creo que la última expresión son Tabaré, Mujica y Astori, y que sobre esa musculatura se paran ellos y saben del valor de la unidad en términos de debate de campaña, más allá de sus aspiraciones legítimas o de los sectores que lo respaldan. A cualquiera de ellos, y creo que manejaron una campaña con mucha racionalidad unitaria y profundizando en aspectos del programa, pero eso no fue suficiente para que la Frente Amplista y los Frente Amplistas fueran a votar más. Votamos menos que en la elección anterior, y el Partido Nacional, que tenía una interna atractiva entre el herrerismo y Larrañaga, entre la Calle y Larrañaga, apareció Sartori, que fue un fenómeno político nuevo que conmovió las bases del Partido Nacional, y a su vez el aparecimiento de Talvi, que confrontaba con la vieja estructura del sanguinetismo, del vallismo, generó una atracción mayor. Y lo otro es la irrupción de un caudillo militar con autodefinido artiguista, que es Manini Ríos, que crea un partido y en 2 meses de campaña logra 50.000 votos en la interna. El escenario que tenemos, mirando en esa perspectiva que el editorial planteaban, de la disputa de un cuarto gobierno o un nuevo gobierno que ponga pruebas sobre la plataforma que hemos construido a una nueva etapa de ese proyecto de cambio, es que esta va a ser la elección más compleja y más difícil que la izquierda vivirá desde que está en el gobierno en el 2005. Y cualquier razonamiento de izquierda debe incorporar los aspectos de acumulación que hemos hecho, los aspectos de avance, en términos que también manifestaba en el editorial, pero no cabe duda que aún seguimos teniendo un divorcio con sectores de la sociedad que tiene que ver con los trabajadores aún no organizados, con el interior o los interiores del país, donde el feudalismo sigue siendo un mecanismo de relacionamiento, de poder, y también con el emprendedurismo y la pequeña y mediana empresa. La base social y política del cambio son los trabajadores organizados, los intelectuales, los universitarios, los jóvenes, los estudiantes. Pero el mundo que se viene necesitará, inclusive hasta en un tema de distribución del ingreso y evitar la concentración de la riqueza, de que la pequeña y mediana empresa y el emprendedor genere otras potencialidades para el país, para el desarrollo del país, de la misma región, y que, con respecto a las cadenas de valor, que pues podremos hablar, pero particularmente desde el punto de vista de la base social y política, que comprendamos que el país necesita de esos actores para seguir transformando el país. Nos voten o no nos voten, pero los precisamos, son parte de la base social y política. Y ese debate, yo creo que la izquierda uruguaya y el Frente Amplio, como su máxima construcción, está en condiciones de darle y revertir ese proceso adverso que vivimos en las elecciones internas, que lo hemos vivido históricamente, que ya la vivimos en la anterior y que nos decían que no podíamos ganar y que íbamos a ganar sin mayoría parlamentaria, y que ganamos con mayoría parlamentaria,
si bien tuvimos que ir a balotaje. Pero quiero decir que no es la misma elección esta que la anterior, porque hay otros actores, y no solo está el bloque de derecha, sino hay un bloque de centro político que no está dentro del Frente Amplio, y hay un bloque de derecha extrema, dura, con la cual tiene expresión política, electoral, y hay nuevos sujetos, nuevos actores sociales, como es Un Solo Uruguay, un movimiento que se generó en el campo, pero que penetró a la trama urbana y a las ciudades, y que merece un análisis más riguroso de parte nuestra. Ahí está, estamos dialogando con Oscar de los Santos, diputado por el Frente Amplio, y vamos a estar charlando largo y tendido. Nos va a estar acompañando aquí en De Fogón en Fogón, señor Roberto Sabán. Con nuestras cámaras de Fogón en Fogón hemos seguido de hace algunos años, y eso fue sobre todo en tu gestión, el desarrollo de algunos emprendimientos cooperativos. Desde el terreno prácticamente una experiencia de cooperativismo de ayuda mutua. Y ha habido varios de eso. ¿Vos me podés explicar un poquito, Oscar, cómo funcionó este tema de la cooperativa de vivienda en Maldonado? ¿Cuántas hubo y cómo funcionó? ¿De dónde sacaron el dinero para este tipo de cosas? ¿Cómo funciona? Bien. Cuando asumimos el gobierno departamental, meses después de haber obtenido el gobierno nacional, el gobierno de Frente Amplio, el primer gobierno encabezado por Tabaré Vázquez, planteó la necesidad de la redistribución de los ingresos hacia las intendencias y avanzar en un proceso de descentralización que se terminó materializando en lo que fue un acuerdo con el Congreso de Intendentes, de los cuales el Frente Amplio tenía 8 y 11 eran de la oposición. Y ese acuerdo político de destinar el 3,33% de la recaudación impositiva fue una base material que permitió saber con mucha transparencia a todos los gobiernos cuál era la base económica de esa distribución. Si se podía calcular científicamente y se podía hacer un seguimiento. La otra cuestión es que el gobierno nacional, a través del Consejo de Ministros y el Congreso de Intendentes, creó una comisión sectorial de descentralización que se llama, y que aseguraba que los recursos llegaran en tiempo y en forma más allá del partido que gobernara en cada intendencia. Posteriormente esto se vio profundizado con la creación de los municipios, la ley de descentralización y participación ciudadana, y el incremento en valores constantes supera el 180% que iba desde la capital del gobierno nacional hacia los departamentos y hacia los municipios. Este es un cambio cualitativo en la distribución del ingreso y en la posibilidad de generar oportunidades. En Maldonado, frente a los aspectos cooperativos, tomamos 2 o 3 iniciativas. Una tenía que ver con la creación de las cooperativas sociales como un instrumento de generación de trabajo y de capacitación, no solo para que hagan servicios básicos, sino la posibilidad de fomentarla a través de la producción de bienes y de servicios. La segunda fue recuperar un vínculo con el movimiento cooperativo nacional, que en Maldonado la última expresión que había habido era una cooperativa que se había construido a través del sistema de ayuda mutua, que era en mi pueblo, donde yo nací, en Pan de Azúcar, Codepal se llamaba, que venía de la década de 60, le llevó más de 12 años culminarla. Generamos ese convenio, ese acuerdo marco, y promovimos el fomento de cooperativas. Y lo que hicimos fue comprar tierra a través de mecanismos de licitaciones públicas en todo el departamento, desde la capital hasta la zona turística como Piriápolis, San Carlos, Maldonado, Aiguá, Garzón. En Garzón cambiamos tierra con el Codicen, las autoridades de la educación, y a subir le dimos tierra en otros lugares por esa misma tierra. Y lo organizamos, generamos los servicios de las redes de saneamiento y de agua potable y de energía eléctrica, la parcelamos y promovimos convenios con el Ministerio de Vivienda. Ahí la Intendencia daba la tierra a la cooperativa, en comodato, la cooperativa se presentaba en el Ministerio prestaba el dinero, una parte de ese dinero era de valor de tierra, ese dinero de la tierra la cooperativa se lo devolvía a la Intendencia, y nosotros lo destinábamos a un fondo para vivienda y para la construcción de ciudad, en un concepto que tiene que ver con servicios de infraestructura que después podemos profundizar. Este fondo fue creado a través de este mecanismo, con aportes de personas que pagaban las cuotas de viviendas municipales que antes no se cobraban, y que eran rehenes los ciudadanos en los barrios obreros. Decían, cuando la tierra o la vivienda era municipal, decían, bueno, pagues, que si yo gano no vas a pagar, y tenían 20 años. Generamos un plan de financiación con subsidios cruzados, beneficiando a las mujeres jefas de hogar con hijos a cargo, cuando hubiera familiares con discapacidad, a las familias
monoparentales, y incorporamos también como otro flujo, ahí construimos derechos ciudadanos y responsabilidades ciudadanas. Y desde el otro flujo de recursos tuvo que ver con el manejo de las normas de la construcción, que cuando en lugares del territorio de la zona turística se permitía mayor cantidad de metros cuadrados, por vía de ordenanza, no de excepción, se cobraba un impuesto a la plusvalía, al plusvalor que ganaban los inversores. Y esa plusvalía significó, en los últimos 8 años, fue que aprobamos y pudimos aplicar esa norma, que tuvimos que construir la mayoría en la Junta Departamental. Nos significó una recaudación del orden de los 13 millones de dólares, de los cuales quedaron 5 en un fondo en el Banco República. Y con estas 3 fuentes de recursos, más con la venta de tierra pública, que estaba en zonas turísticas y que a veces los dueños del chalet lo agarraban como parque para armar el parquecito o tener un parrillero, y muchos otros yo creo que lo ampliaron para tener más metros cuadrados de construcción en edificios. Hicimos una trazabilidad de los territorios, recuperamos esa tierra, hicimos fideicomiso con el Banco República, la vendimos y esos recursos fueron a alimentar este fondo, y esto nos permitió resolver. ¿Cuántas cooperativas funcionaron o terminaron? ¿Y cuánta gente implicó? ¿Cuántas familias? Atrás sobre eso son unas 5 cooperativas y unas más de 300 personas. Pero en paralelo con eso promovimos la ayuda mutua y la autoconstrucción, financiando con recursos propios y con recursos del Ministerio de Vivienda, tierra con servicios, canastas de materiales, la dirección técnica y la promoción de la ayuda mutua y la autoconstrucción como método. Explica un poquito eso de ayuda mutua, ¿en qué consiste? Ayuda mutua es así como funciona la cooperativa. El problema es que el concepto de movimiento cooperativo es mucho más profundo que la experiencia que de pronto hacíamos los trabajadores de la construcción de Maldonado Nuevo cuando recién llegamos en la década de 70 y compramos un terreno en un lugar que no tenía ni luz, ni calle, ni agua, y que ayudábamos a hacernos entre nosotros mismos los cimientos, levantábamos la pared y sacábamos el agua de una cañada, porque no había agua potable ni para tomar ni para hacer el material, y acarreábamos en lata 20 litros de pintura y hacíamos un puente con varejones para cruzar la cañada, esa misma cañada que se inundaba. Y estoy hablando de 78, no estoy hablando del principio del siglo pasado, con un Punta del Este pujante, y que la luz, el agua la comprábamos a tanques, aguateros con caballo y carro. No estoy hablando del principio del siglo pasado, repito, hablo de 70 y pico, claro. a 15 minutos de Punta del Este, y la energía era las lámparas de Ladino cuando no iba mejor, sino una vela y una lámpara común. La lámpara de Ladino como Antilles era una cosa extraordinaria, y la televisión Sharp, que tenía una coreana en blanco y negro, que era batería, y que se agotaba la batería cuando estaban dando Raíces, que era una serie que estuvo vinculada a todo el movimiento inmigrante de la esclavitud en la época colonial en Estados Unidos. Así se fue formando comunidad en estos barrios, y lo que nosotros cuando pagábamos la cuota del terreno y teníamos que estar pagando el alquiler porque vivíamos en otro lado, ir comprando por quincena los materiales, la ayuda mutua era ayudarnos mutuamente. Entonces uno le armaba la estufa al otro, y yo, que era pintor, le daba cal adentro y una mano cielo raso, ¿verdad? Hacíamos jornadas de trabajo en conjunto, nos ayudábamos, los más fuertes y los de mayor conocimiento dirigían, los más débiles aprendíamos y trabajábamos. El problema es que cuando veíamos eso decíamos nosotros, pero si tuviéramos la posibilidad de tener todos los materiales juntos, en 2 meses yo me hago las 2 piezas del baño, no pago más alquiler y me permite pagar esa cuota. Claro. Pero no había barracas que financiara, y nos preguntábamos, siendo muy jóvenes y militantes del Yunca, si no era posible que el Estado financiara y que si de alguna forma te resuelvo la tierra, pero con servicio, no así sin luz ni agua y en el medio del barro. Aunque utilizábamos los troncos, los eucaliptos antes de arrancarlos para cosechar los hongos de eucaliptos que después hacíamos en escabeche para los fideos del invierno. Y dijimos, y si lo tuviéramos eso, ¿por qué no podíamos aprovecharlo más? Y lo que hicimos desde el Estado fue aplicar aquella demanda, que era una demanda de otro concepto de trabajadores. También la clase obrera ha cambiado. Hoy de consumir y de tener todo resuelto parece ser una cosa como una cuestión cotidiana. Y dimos respuesta a través de esa forma, pero nos encontramos con un tejido social que era distinto. No eran los mismos obreros, las mujeres, nuestras compañeras, trabajaban por cuenta propia, a veces los compañeros las habían dejado, eran mujeres solas. Tenían hijos, laburaban, y nosotros decíamos que tenían que ir a laburar para construir la vivienda. Y ahí en la izquierda se armó un debate
donde dijeron no podemos llevar programas de este tipo porque lo que hace es debilitar, porque esa madre sale del trabajo y tiene que ir a cuidar al gurí de la escuela. Un debate que atravesó las corrientes de opinión de la izquierda, y en un segundo gobierno lo que hicimos fue subsidiar la parte de la mano de obra, ¿verdad? En función de las necesidades. Entonces, lo que tomamos fue la vida rica del campo popular, de la experiencia de cómo se podía resolver demanda de servicio y de vivienda, tomar medidas políticas distributivas del ingreso, pidiendo lo que aportara más o sacando la que tenía más para distribución de la que tenía menos, y generar planes que empezamos a ensayar, ¿no? Y que no todos fueron bien, porque tuvimos grandes fracasos también en ese camino. Esa experiencia. Ahí está, te voy a interrumpir acá. Ponemos un separador y tenemos una pregunta para cerrar este primer bloque con el Flaco de los Santos.